En 1970 España cuenta aún con territorios en el continente africano entre los que se encuentra el Sáhara Occidental. Es su provincia número 53. La Organización de las Naciones Unidas presiona para que España inicie el proceso de descolonización de esas provincias, lo que es visto como una oportunidad de expansión por el joven Reino de Marruecos. No obstante, la Corte Internacional de Justicia de La Haya establece en 1975 que Marruecos carece de derecho a la propiedad del Sáhara Occidental porque jamás había tenido soberanía sobre ese territorio. La ONU propone la realización de un referéndum entre el pueblo saharaui, lo que inicialmente es aceptado por España. A pesar de ello, el rey Hassan II moviliza a más de 300.000 civiles que, escoltados por el ejército marroquí, tendrán como objetivo invadir el territorio saharaui, apoyando y legitimando una inminente anexión. Es la conocida como Marcha Verde, también llamada Marcha Negra, entre el pueblo saharaui. Una semana después, aprovechando el momento en que la dictadura de Franco tocaba a su fin en España y sin contar con el pueblo saharaui, se firman los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid. Se establece un gobierno provisional para el Sáhara Occidental compuesto por España, Marruecos y Mauritania, que administrará el territorio de manera conjunta hasta la retirada de España en febrero de 1976. La ocupación del territorio, el inicio de la represión y la guerra entre Mauritania y Marruecos contra el Frente Polisario serían la norma durante los años posteriores. Estamos en la parte norte de la fosa, por donde hemos comenzado. En este caso concreto nos queda aquí un cúbito que es del lado izquierdo. Hemos retirado el radio ya y justamente aquí, como es lógico, en la parte de la mano aparecen en conexión anatómica todos los huesos, falanges, huesos del carpo. En todo caso, los huesos se ve que están afectados por el mismo sol y las inclemencias, puesto que no estaban muy cubiertos. De hecho, en esta parte el espesor es poquísimo ya y algunos huesos estaban en superficie, es lo que permitió para los pastores descubrir el lugar del enterramiento. En esta misma zona y a casi 1 metro de distancia estamos viendo la suela de un zapato que casi queda fuera de la fosa. Al fin y al cabo, el lugar ha sido relativamente alterado en el transcurso de los años, quizá por animales también, y porque es un lugar de cárcava donde si llueve seguramente se produce un arrastre y pérdida, por lo tanto, de lo que es la tierra que cubría a los enterramientos. Si tenemos aquí un cúbito izquierdo con una mano in situ, estaríamos viendo a un individuo enterrado boca arriba, para entendernos. Le faltaría desde luego ahora mismo el húmero aquí y la zona de la cabeza. Y entonces a partir de ahí parece que la secuencia se repite con cabeza a pies, hasta el final de la fosa, que quedaría a casi 10 metros de distancia. Las circunstancias en las que desaparece mi padre son idénticas a las que padecieron todos los desaparecidos saharauis. Fue en época del éxodo, cuando entró la invasión de Marruecos. Éramos como los demás saharauis. Mi padre en aquellos momentos trabajaba en una empresa española llamada Cubiertas y Tejados en Guelta. Fue un golpe muy duro. Desde ese día nuestra madre perdió por completo la cabeza y también nosotros estábamos llorando todo el tiempo, no sabiendo qué hacer. Tampoco hemos cuidado los animales y se dispersaron en el desierto. No supimos nunca más de ellos, hasta que volvió nuestro tío a por nosotros. Trajo un camello o 2 y nos llevó con él. Éramos nómadas. Desde entonces no supimos nada de ellos. Era terrible porque nuestra madre no paraba de llorar. Había abandonado a su hija de 40 días recién nacida. Pero nunca perdimos la esperanza, porque para nosotros era un niño muy pequeño y a lo mejor dentro de las tropas había alguna persona con sentimientos y con humanidad que lo pudiera salvar. Pero nunca hemos sabido nada.
En la fosa número 1 tenemos aquí un conjunto de pelvis, en total son 6. Vemos que hay algún deterioro post-mortem sin significación o importancia antropológica para individuos, estos 4 que son adultos. Pero aquí lo que vemos es el mismo conjunto de la pelvis de 2 individuos que son subadultos, lo cual confirma la existencia de 2 individuos no adultos, es decir, de edad juvenil, en esta fosa. A partir de noviembre de 1975 y coincidiendo con la entrada de las tropas marroquíes y mauritanas, gran parte de la población saharaui inicia su éxodo a través del desierto para escapar de la violencia y es perseguida por el régimen de Hassan II de Marruecos mediante bombardeos, pillajes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. España no había abandonado aún el territorio saharaui y no lo haría hasta el 26 de febrero de 1976, siendo ya Juan Carlos de Borbón jefe del Estado. Los excesos de Marruecos contra la población saharaui se sucedieron durante todo ese tiempo y se han prolongado tras la salida de las últimas tropas españolas hasta el día de hoy. Decenas de miles de saharauis se refugiaron en Argelia, en la zona de Tinduf, donde todavía permanecen en sus campamentos. Mauritania abandonó la guerra en agosto de 1979 y todo el territorio del Sáhara Occidental fue ocupado por Marruecos. Todo salvo una fina línea de tierra recuperada por el Frente Polisario del Pueblo Saharaui, a la que éste se refiere como territorios liberados. En 1982, con objeto de aislar al pueblo saharaui e impedir el movimiento de sus tropas, Marruecos levantó un muro que separa los territorios ocupados de los liberados. Vivíamos antes de la invasión, durante mi infancia, en la zona entre Amgala y Budreiga, en una situación de quietud. Teníamos mucho ganado, camellos y ovejas. Vivíamos como nómadas, pastoreando en toda la zona. Había un buen entendimiento entre el resto de los campamentos que cohabitaban en la zona. Me acuerdo mucho de esa época como una época feliz, donde jugaba y reía con el resto de los niños. Estábamos muy felices, en absoluta tranquilidad y sin miedo. Después, cuando vino la invasión marroquí, cambió todo el panorama. De repente era otro clima, un clima de miedo, de terror y de dolor. La gente estaba muy asustada, tanto los adultos como los niños. En ese contexto desapareció detenido mi padre, Abdallah Ramdan Mohamed Lamin, por las fuerzas marroquíes de la zona de Amgala. Los hechos ocurrieron a inicios del mes de febrero del 76. Ese día exactamente habían ido por la mañana en busca del agua a un pozo, ya que en el lugar donde nos encontrábamos no había agua. Iban a volver esa misma noche. En el mes 2 del 76 éramos una familia beduina. Vivíamos en quietud y prosperidad, en condiciones de nómadas, pero estábamos muy contentos con nuestra forma de vivir, hasta que llegó la invasión del ejército de las tropas marroquíes, que habían detenido a mi padre, quien se encontraba en la región de Amgala. Después, en los últimos años, a través de AFAPREDESA, nos hemos enterado de una primera respuesta desde Marruecos que dice que nuestro padre habría fallecido durante un enfrentamiento con las fuerzas del Polisario en Amgala. Posteriormente viene otra respuesta contraria a lo que había dicho anteriormente Marruecos. Es que nuestro padre había sido secuestrado en Mangala y que había sido llevado a un cuartel militar en Smara, donde habría fallecido durante su detención. Todo esto no nos convenció, porque no reflejaba todos los elementos de respuesta y que no había pruebas materiales de cómo había fallecido nuestro padre. Vimos en ello simple propaganda marroquí, ya que no habían dado ninguna prueba del fallecimiento de nuestro padre. Tampoco lo hemos visto vivo o muerto para convencernos.
Carlos, en este momento ya se ve la fosa delimitada con los dos cuerpos. ¿Qué representa para ti? ¿Qué te merece? ¿Qué opinión tienes a la vista de lo que es una evidencia rotunda, ¿no? Bueno, tenemos creo que una prueba de cosas que los familiares nos han contado en los testimonios, ¿no? Nos han contado que en esta zona hubo varias ejecuciones extrajudiciales y esta evidencia, esta prueba tiene todo el aspecto de que pueden ser parte de esas personas que fueron ejecutadas. Y le preguntó, ¿dónde están los Polisario? La segunda pregunta que le hace, dame tu carnet de identidad. Mohamed Moulud negó tener conocimiento del Polisario. Acto seguido le disparó directamente, en pleno corazón. Luego llamó a Abdallah Ramdan y le hizo la misma pregunta que a Moulud Maimun y operando de la misma manera. Luego me llamó e iba a actuar de la misma manera. En cuanto apuntó su arma hacia mí, se le cayó el arma de la mano. La recoge y me empuja hacia el mismo lugar donde yacen los dos cuerpos. Pero justo al llegar al lugar, me puse a correr y me metí detrás de la espalda de un soldado. Ese gesto fue mi salvación, ya que el soldado le dijo de dejarme. Luego el oficial vuelve al lugar, disparando a cada uno en la cabeza. Tenemos aquí el individuo número 2. Estamos viendo su lado izquierdo de la zona de la cabeza con una serie de fracturas que son perimortem, el maxilar superior, el pómulo, incluso la mandíbula está rota aquí. Por favor, Tito, levanta estas dos telas, una más superficial primero y otra que está debajo, más clara, que es esta. Levántala, por favor. Cuando se fue, efectivamente llevaba una especie de darra de color gris, algo parecido a una chilaba. Llevaba su carnet de identidad con él y otros documentos que yo no sé cuáles eran. Y llevaba siempre sobre él un rosario. De acuerdo. Entonces aquí estaríamos viendo ahora la columna vertebral. Levantamos esta más. Decíamos que tenía el cráneo roto con la mandíbula, es decir, se trataría de una muerte violenta. Y a partir de aquí lo que vemos es la columna vertebral. Aquí estaría el esternón, clavícula del lado derecho. Y vemos que en la zona del cuello se mantiene un hilo con una serie de esferas de vidrio o de pasta que corresponden a lo que podía ser un collar alrededor del cuello. Era grande, como los que se pueden utilizar en el cuello, con grandes cuentas. Recuerdo un rosario de bolas grandes rojas y pequeñas verdes que él llevaba siempre con él. Podría ser que con el paso del tiempo el color cambie, pero seguramente no el tamaño. Bueno, ahora vamos a ver la cartera para identificar al individuo. Creo que la podemos sacar. Y vamos a dejar a la cartera. Y aquí está su DNI español. Esta persona se llama Mohamed Moulud Mohamed Lemin Maimun. Este es el individuo número 1, estamos en la fosa 2, el individuo número 1, aquí está el cráneo, hemos levantado esta tela y en esta tela hemos encontrado esto. Está aquí sin tocar todavía, ¿no? Esta es una bolsa de plástico que vamos a sacarla aquí. Tiene lo que parece un carnet de identidad, un objeto plastificado. Ahí se observa una huella digital, una huella del dedo, impresa en tinta. Voy a abrirlo para tratar de ver qué es lo que contiene.
¿no? Está doblado, vamos a mantenerlo como está para que no se rompa. Es un papelito de una bolsita de plástico. La bolsita la vamos a dejar aquí. Vamos a enseñar el documento. Voy a tomarlo ahora para girarlo, para leerlo, sin doblarlo. Aquí dice el número, dice Sáhara, en el fondo una bandera española, dice Documento Nacional de Identidad, a la derecha está el escudo de España, dice de Don, el nombre Mohamed Abdallahe Ramdan Mohamed Lamin. Pilar. Metemos ahí, ¿no? Ok. Sí. Tenemos bolsitas para aquellos objetos, ¿no? Ahora para este otro. Individuo número 1. Lo más doloroso para todas las familias de los desaparecidos es la incapacidad de pasar página y hacer su duelo para empezar una nueva situación, algo que no hemos podido hacer hasta ahora. El dolor lo seguimos padeciendo como consecuencia de la memoria y del recuerdo. شوفوا هذا ذولاك الكرعين، هاو الكرع، هذه كرع، وهذا الصاق وذيك القايمة وبلده طايح عامل هوك، وهذا الثاني بلده طايح الزر عامل له. Después de tanta tristeza, de tantas calamidades y de tanto temor, pensando en que nunca llegarían a encontrar los cuerpos, por fin, gracias al trabajo de vuestro equipo técnico, es un honor para nosotros. تعدلوا هذا المكسب احنا نشرفوه بالنسبه لنا شرف عظيم. La búsqueda de la verdad es un eslabón básico en el proceso de reconstrucción del tejido social tras un conflicto armado. Quienes han perdido a sus familiares necesitan saber qué ocurrió con ellos y dónde se encuentran sus cuerpos para poder llevar a cabo el tan necesario duelo. A petición de AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, un equipo de profesionales compuesto por miembros de la Universidad del País Vasco, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Instituto Universitario EGOA llevó a cabo la primera exhumación con técnicas antropológicas realizada en el Sáhara Occidental. Los casos presentados en este documental provienen de una investigación previa publicada por EGOA bajo el título El Oasis de la Memoria. Los familiares solicitaron la ayuda del equipo técnico para la identificación y localización del lugar donde podrían haber sido enterrados los cuerpos de varios desaparecidos. De forma casual, en marzo de 2013, un pastor beduino de la zona de Meeris comunicó a varios familiares la existencia de restos humanos en el lugar donde posteriormente se localizaron las fosas. Las labores de exhumación y de recogida de imágenes y testimonios se realizaron en un contexto difícil que obligó al equipo de especialistas a estar en constante alerta porque las fosas se encontraban muy cerca del muro marroquí. Construido por Marruecos, el muro divide el Sáhara Occidental, tiene casi 3.000 kilómetros de longitud y está constantemente vigilado por más de 1.000 militares armados. Además, sus proximidades están plagadas de minas antipersona. La demanda de ayuda de los familiares fue atendida por razones humanitarias. La desaparición forzada de sus allegados ha supuesto impacto en sus vidas desde hace 37 años. Durante ese tiempo, los familiares han buscado información sobre sus seres queridos, demandando ayuda a las instituciones del Reino de Marruecos, el Frente Polisario y las Naciones Unidas. Mediante sus demandas, además de información sobre los desaparecidos, buscaban un camino para poner fin a las constantes violaciones de derechos humanos que aún a día de hoy siguen cometiéndose contra el pueblo saharaui. Es nuestro deseo que estas exhumaciones se conviertan en la semilla de la que germine un nuevo proceso en defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
La satisfacción que nos invade hoy no tiene igual. No podemos decir que tenemos todo lo que queremos, pero esto ya supone un logro del 80% de nuestras expectativas. Nuestra esperanza es que nuestras hermanas y hermanos que siguen sufriendo por la desaparición de sus seres queridos lleguen a conocer su paradero, vivos o muertos. En mi opinión, proteger estas zonas debe ser una obligación. También es un derecho que no debe de ser ignorado. Tenemos el derecho a que estas fosas sean protegidas porque supone un gran logro humanitario, un proceso muy doloroso y de gran impacto. Bueno, esa demanda viene de esa esperanza que tienen los familiares de poder reencontrar a sus seres queridos, como todo el pueblo saharaui que desea y anhela reencontrarse con el mar que ha dejado en los territorios ocupados. Nadie o nada puede reparar la pérdida de un ser querido como es un hijo, un hermano o una esposa. Pero en el caso concreto, lo que nosotros necesitamos con urgencia es nuestro derecho a la verdad, que se conozca lo que realmente pasó y que se haga justicia. Y esta justicia debe ser en base a nuestra condición de saharaui, de ciudadanos de la República Saharaui, y no como sujetos de otro país, y mucho menos de un país que ocupa y que ha violado nuestros derechos. Estas agresiones contra las mujeres y los niños son el mejor testigo de la constante vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por ello, urge poner fin a estas atrocidades. Es responsabilidad del mundo entero.